Mi jefe redujo mi salario a la mitad, así que renuncié y me llevé conmigo su legado de 12 años. Mi nombre es Cordelia Haynes y en este momento estoy sentada frente a mi jefe, Thaddeus Morse, mientras él desliza un trozo de papel sobre su escritorio pulido hacia mí. Es mi revisión anual y para ponerlos en contexto, he trabajado en esta consultoría de marketing durante 8 años. Él tiene esa expresión particular, la que pone cuando cree que está a punto de dar una noticia devastadora, muy similar a la de un gato que ha acorralado a un ratón. Vamos a reducir tu salario a la mitad, dice, mientras se reclina en su silla de cuero. Tómalo o déjalo. El número en ese papel es tan bajo que, sinceramente, apenas cubriría mi alquiler. Lo miro y, de hecho, está sonriendo con aire de superioridad. Pienso en mis 8 años de semanas de 60 horas, de salvar su reputación en innumerables ocasiones y de ser la persona con la que todos los clientes realmente hablan, mientras él se lleva el crédito por mi trabajo. 8 años, y esto es lo que él cree que valgo. Entiendo, digo con calma. ¿Cuándo entra esto en vigor? Su sonrisa se ensancha aún más. Inmediatamente. Yo asiento y doblo el papel con cuidado. Momento perfecto, le digo, y algo cruza por su rostro porque mi reacción no es para nada lo que él esperaba. Antes de profundizar en lo que sucedió, por favor, tómense unos segundos para decirme en los comentarios desde donde me escuchan, porque quiero saber hasta dónde está llegando mi historia en el mundo. Y también denle me gusta, suscríbanse y hagan clic en el icono de la campana, porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará exactamente cómo alguien puede pensar que tiene todo el poder para luego descubrir que en realidad nunca tuvo nada. Verán, lo que Thaddeus no sabía, mientras estaba allí sentado intentando humillarme, era que 3 semanas antes, yo había recibido una llamada de Elena Bass. Elena dirige la firma de marketing más exitosa de nuestra ciudad y había estado observando mi trabajo durante años. No el trabajo de Thaddeus, sino el mío, porque todos en esta industria saben quién ofrece realmente los resultados, incluso cuando el nombre de otra persona es el que figura en la puerta. Cordelia, me había dicho Elena durante nuestra reunión con café, quiero ofrecerte algo diferente, no solo un trabajo, sino una sociedad. Me estoy expandiendo y necesito a alguien que entienda que los negocios se construyen sobre relaciones, no sobre el ego. Ese día no le di una respuesta, le dije que necesitaba tiempo para pensar. Pero al estar allí sentada, viendo a Thaddeus destruir 8 años de lealtad con un solo trozo de papel, la oferta de Elena, de repente, se sintió como si el universo se estuviera alineando perfectamente. Tienen que entender algo sobre Thaddeus Morse. Él heredó esta empresa de su padre hace 12 años. Nunca ha trabajado ni un solo día en atención al cliente, nunca ha tenido que encantar a un cliente difícil o quedarse despierto toda la noche arreglando el error de otra persona. Es uno de esos hombres que piensa que el simple hecho de presentarse y tener su nombre en el edificio, lo hace automáticamente indispensable. Lo que nunca se dio cuenta es que durante los últimos 3 años, yo he estado dirigiendo toda su operación. No oficialmente, por supuesto. Oficialmente soy una gerente de cuenta senior, pero en la práctica, cada decisión importante pasa primero por mí. Cada crisis es resuelta por mí antes de que llegue a su radar. Cada relación con los clientes existe porque yo la construí ladrillo a ladrillo, conversación tras conversación. Tomen como ejemplo nuestra cuenta más grande, Industrias Petón. Su directora ejecutiva, Janet Petón, cree que tiene una línea directa con el dueño de la empresa porque así es como yo lo organicé. Cuando llama con un problema urgente, pregunta por mi nombre. Cuando está contenta con nuestro trabajo, envía notas de agradecimiento dirigidas a mí personalmente. A Thaddeus lo copian en los correos electrónicos, claro, pero Janet y yo somos quienes realmente resolvemos los problemas juntas. O consideren a Morrison Tech, nuestro segundo cliente más grande. He sido su persona de contacto durante 4 años. Sé que la hija del fundador acaba de empezar la universidad, recuerdo el calendario de quimioterapia de su esposa y envío felicitaciones cuando sus números trimestrales superan las expectativas. Thaddeus aparece en la cena anual y hace pequeñas charlas triviales, pero Morrison me llama a mí cuando necesita un consejo real. Este patrón se repite en toda nuestra base de clientes, que suma 23 cuentas principales, y cada una de esas relaciones pasa por mí. No porque sea una maestra de la manipulación, sino porque realmente me importa su éxito. Recuerdo los detalles, hago seguimiento a sus inquietudes y cumplo lo que prometo cuando lo prometo.
Pero aquí está lo que realmente hizo vulnerable a Thaddeus, y lo que él nunca vio venir. Los proveedores y vendedores que mantienen su negocio funcionando también trabajan principalmente conmigo. Cuando necesitamos una impresión rápida, llamo directamente a Jameson en Premiere Graphics. Cuando necesitamos catering de último minuto para un evento de un cliente, Rosa en Artesans Foods reconoce mi voz. Cuando nuestras computadoras fallan, Marcus de Texture pregunta específicamente por mí, porque sabe que le explicaré el problema con claridad y trataré a sus técnicos con respeto. Estas no son solo relaciones comerciales, son conexiones humanas construidas a lo largo de años de interacción constante y respetuosa. Mientras Thaddeus jugaba al golf y asistía a eventos de networking, donde repartía tarjetas de presentación a personas que lo olvidarían en una semana, yo estaba construyendo una base de relaciones profesionales genuinas, basadas en la competencia y el respeto mutuo. Incluso sus empleados gravitan hacia mí. Cuando alguien está confundido sobre un proyecto, vienen a mi oficina. Cuando hay un conflicto entre departamentos, preguntan si puedo mediar. Cuando la gente piensa en irse, confían en mí primero. No porque me posicionara como una figura de autoridad alternativa, sino porque realmente escucho y ayudo a resolver problemas en lugar de simplemente delegarlos a otra persona. La semana posterior a mi conversación con Elena, comencé a prestar más atención a cuánto del negocio de Thaddeus dependía personalmente de mí, y fue asombroso. Yo estaba copiada en, probablemente, el 90% de los correos electrónicos importantes. Mi número de teléfono era el que la mayoría de los clientes tenían guardado. Mis relaciones eran las que generaban negocios recurrentes y referencias. Me di cuenta de que Thaddeus había cometido un error clásico. Había construido un negocio donde él era la figura visible, pero yo era el cimiento real. Si me quitaba, todo lo demás no tendría nada sobre lo que sostenerse. Así que cuando deslizó ese recorte salarial por su escritorio con una satisfacción tan obvia, cuando me miró como si fuera una empleada desechable que debería estar agradecida por cualquier migaja que él me lanzara, supe exactamente lo que iba a hacer. Momento perfecto, había dicho, y lo decía en serio. Me levanté de su oficina ese día y caminé directamente a mi escritorio. Abrí mi computadora y redacté un correo electrónico breve y profesional para Elena Bass: acepto tu oferta de sociedad. ¿Cuándo te gustaría que empiece? Su respuesta llegó en 20 minutos. ¿Qué tal el lunes? Era jueves. Esa tarde presenté mi renuncia formal en el Departamento de Recursos Humanos. Di el aviso de 2 semanas, tal como exigía mi contrato. Fui profesional y cortés, dándole tiempo para transferir mis responsabilidades a otra persona. Por supuesto, lo que Thaddeus no entendía era que mis responsabilidades, en realidad, no podían ser transferidas. No se pueden transferir 8 años de construcción de relaciones en un periodo de entrega de 2 semanas. Cuando le dije que me iba, apenas levantó la vista de su computadora. Bien, dijo, nos las arreglaremos sin ti. Casi me río. Casi. En cambio, pasé mis 2 semanas restantes siendo la empleada que se retira más servicial en la historia corporativa. Documenté cada proyecto en el que estaba trabajando, creé perfiles detallados de los clientes con información de contacto e historial. Escribí guías completas para gestionar las relaciones con los proveedores, organicé mis archivos meticulosamente y dejé instrucciones claras para quien fuera a hacerse cargo de mis cuentas. Lo que no hice fue transferir las relaciones en sí, porque la confianza no se puede transferir. No puedes documentar el hecho de que Janet Petton me llama cuando está frustrada porque sabe que yo realmente la escucharé y encontraré soluciones. No puedes escribir un manual explicando que Morrison confía en mi juicio porque nunca lo he guiado por el camino equivocado. No puedes entregar el respeto que me he ganado de los proveedores, quienes saben que cuando prometo algo sucede. En mi último día, vacié mi escritorio mientras Thaddeus estaba en una reunión. Me llevé mis artículos personales, mis diplomas y unas cuantas plantas que había traído para alegrar mi espacio de trabajo. Dejé atrás toda la propiedad de la empresa, todos los archivos de los clientes y todos los registros comerciales. No estaba robando nada, simplemente ya no estaba disponible para ser la infraestructura invisible que mantenía todo unido. Estreché la mano de mis colegas, abracé a algunas de las personas con las que había trabajado estrechamente y salí exactamente a las 5 de la tarde del viernes. El lunes por la mañana, comencé mi nuevo puesto como socia de Elena en Bass Associates.
Habíamos reestructurado la sociedad para que yo tuviera participación en el capital y autoridad para tomar decisiones desde el primer día. Mi nueva oficina tenía ventanas que realmente se abrían, una máquina de café que funcionaba y una socia que valoraba la competencia por encima del ego. Para el martes mi antiguo número de teléfono estaba desconectado y desviado a un buzón de voz genérico de la empresa. Para el miércoles, las cosas en la empresa de Thaddeus empezaron a ponerse interesantes. Janet Petton llamó a la oficina principal buscándome. La recepcionista la transfirió a Thaddeus, quien no tenía idea de por qué estaba llamando ni a qué proyecto se refería. Janet colgó confundida y llamó al director ejecutivo de Morrison Tech para preguntarle si sabía lo que estaba pasando. Morrison llamó a la oficina el jueves por la mañana con una pregunta sobre el lanzamiento de una próxima campaña. Thaddeus atendió la llamada personalmente tratando de sonar informado, pero en 5 minutos se hizo evidente que no entendía los detalles del proyecto de su propia empresa. Morrison pidió hablar con alguien que estuviera realmente familiarizado con su cuenta, pero no había nadie. Para el viernes de esa primera semana, 3 clientes importantes más habían llamado con preguntas o inquietudes y recibieron respuestas igualmente inútiles. 2 proveedores llamaron por pagos atrasados que yo normalmente habría procesado. La empresa de soporte técnico se presentó para una visita de mantenimiento programada que Thaddeus había olvidado que iba a ocurrir. Sé todo esto porque la gente empezó a llamarme directamente, no para quejarse de Thaddeus exactamente, sino para preguntarme si sabía qué estaba pasando. Janet Petton consiguió mi nuevo número a través de un contacto mutuo y llamó para felicitarme por mi nuevo puesto. Durante esa conversación, mencionó lo extraño que era que mi antigua empresa, de repente, pareciera tan desorganizada. Es como si hubieran olvidado cómo hacer negocios, dijo ella. Nadie allí parece saber qué está pasando ya. La escuché con empatía, pero no ofrecí ninguna explicación. ¿Qué se suponía que debía decir? Que Thaddeus había pasado 8 años llevándose el crédito por un trabajo que él mismo no podía hacer. En la segunda semana fue cuando empezaron los problemas reales. Uno de sus mayores proveedores, la empresa de impresión con la que trabajé durante años, llamó por un pago vencido. Aparentemente Thaddeus se puso a la defensiva y fue grosero, sugiriendo que deberían tener más paciencia con el dinero. Jameson, el dueño, me llamó esa tarde. Cordelia, no sé qué está pasando allá, pero esa no es la forma en que estamos acostumbrados a que nos traten. Si así es como quieren hacer negocios de ahora en adelante, podríamos tener que reconsiderar nuestra relación. Mantuve mis límites profesionales. Eso suena como una conversación que deberías tener directamente con ellos, Jameson. Ya no estoy involucrada en su negocio. Pero por supuesto también mencioné que mi nueva empresa estaba buscando un socio de impresión confiable, y le pregunté si estaría interesado en discutir una posible colaboración. Aquí es donde la gente a veces malinterpreta lo que sucedió después. Yo no saboteé el negocio de Thaddeus. No robé a sus clientes ni hablé mal de su empresa. Simplemente comencé a construir relaciones en mi nuevo rol de la misma manera que siempre lo había hecho, siendo competente, confiable y genuinamente servicial. Cuando Janet Petton mencionó que estaba frustrada por la falta de comunicación de su firma de marketing actual, yo la escuché. Cuando preguntó si mi nueva empresa podría estar interesada en discutir su cuenta, le dije que estaríamos encantadas de tener esa conversación. Cuando el director ejecutivo de Morrison Tech llamó para felicitarme por mi nuevo proyecto y preguntó sobre nuestras capacidades, fui honesta sobre lo que podíamos ofrecer. A las 3 semanas de dejar la empresa de Thaddeus, Elena y yo ya habíamos asegurado reuniones con 4 de sus antiguos clientes. No porque yo los hubiera reclutado, sino porque ellos nos buscaron tras sentirse cada vez más frustrados con el servicio que estaban recibiendo. Lo hermoso de construir relaciones genuinas es que la gente recuerda cómo los hiciste sentir. Cuando reciben un mal servicio de un proveedor, naturalmente piensan en alguien que siempre les brindó un buen servicio. No es espionaje corporativo ni competencia desleal, es simplemente la naturaleza humana básica. Al final de mi primer mes en Bass Associates, habíamos firmado 3 nuevas cuentas importantes. Casualmente todas eran empresas con las que yo había trabajado anteriormente, empresas que se habían frustrado con la incapacidad de su firma de marketing actual para brindar el nivel de servicio al que se habían acostumbrado. El punto de inflexión llegó cuando Morrison Tech hizo el cambio.
Su director ejecutivo llamó personalmente a Thaddeus para explicarle que trasladarían su cuenta a una firma que entendiera mejor sus necesidades. Al parecer, Thaddeus se puso agresivo, acusando a Morrison de estar influenciado por una exempleada. Morrison me llamó esa tarde riendo. Cordelia, ese hombre acaba de demostrar exactamente por qué tomamos la decisión correcta. Se pasó 10 minutos gritándome sobre la lealtad de los empleados y la ética competitiva. Pero no pudo responder ni una sola pregunta sobre nuestras necesidades comerciales reales. Es como si nunca hubiera entendido lo que hacemos o por qué contratamos a su empresa en primer lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Thaddeus no solo me había perdido como empleada, había perdido a la persona que traducía su ego a los requisitos reales de dirigir un negocio. Sin mí allí para cerrar esa brecha, los clientes estaban quedando expuestos, sin filtros, a su incompetencia. Las historias empezaron a llegarme a través de contactos de la industria, como Thaddeus había olvidado una presentación importante e intentó improvisar con información desactualizada. Como había prometido entregables que su personal restante no podía completar, porque no tenían las relaciones con los clientes necesarias para recopilar los requisitos. Como había manejado mal una situación de crisis que yo habría resuelto con unas cuantas llamadas telefónicas. Cada fracaso hacía que mis antiguos clientes valoraran más el servicio que ahora recibían de Elena y de mí. Cada conversación con Thaddeus les recordaba por qué habían valorado trabajar con su empresa cuando yo estaba allí para que todo funcionara sin problemas. 6 semanas después de irme, me encontré con una de mis antiguas colegas en una cafetería. Parecía exhausta. Cordelia, es un caos allá, me dijo. Thaddeus sigue pidiéndonos que manejemos cosas que tú solías hacer, pero ninguno de nosotros sabe cómo. La mitad de los proveedores no nos devuelven las llamadas. Los clientes preguntan constantemente a dónde te fuiste y Thaddeus solo dice: tenemos que resolverlo porque el negocio tiene que continuar. Sentí una lástima genuina por ella y por los otros empleados que estaban lidiando con las consecuencias de la mala gestión de Thaddeus. Eran buenas personas atrapadas en una situación imposible. ¿Estás buscando otras oportunidades?, le pregunté. Todos lo están haciendo, respondió ella, pero Thaddeus ha empezado a amenazar con cláusulas de no competencia y acciones legales si alguien más se va. Fue entonces cuando supe que estaba realmente aterrado. Las amenazas legales vacías son el recurso de los gerentes incompetentes cuando se dan cuenta de que han perdido el control de una situación que en realidad nunca entendieron. Elena y yo empezamos a recibir llamadas de personas talentosas de su empresa. No porque yo los estuviera reclutando, sino porque se había corrido la voz sobre nuestro creciente éxito y nuestro ambiente de trabajo positivo. Cuando las personas están atrapadas en una situación que fracasa, naturalmente gravitan hacia oportunidades que parecen más estables y gratificantes. Contratamos a 3 de los antiguos empleados de Thaddeus durante el mes siguiente. Todos habían dado el aviso adecuado, todos habían sido liberados de cualquier obligación contractual legítima y todos estaban ansiosos por trabajar en un lugar donde sus habilidades fueran valoradas en lugar de ser dadas por sentado. Con cada nueva contratación, ganábamos un conocimiento institucional más profundo sobre las cuentas que estaban pasando apuros en la antigua empresa, no información patentada o secretos comerciales, sino conocimientos generales de la industria y experiencia profesional que estas personas habían desarrollado tras años de práctica. El último dominó cayó cuando Industrias Peton tomó la decisión de cambiar de firma. Janet me llamó personalmente para explicar sus razones. Cordelia, hemos estado intentando que funcione con tu antigua empresa durante 2 meses, pero es como trabajar con extraños. Nadie allí entiende nuestro negocio ni nuestra historia. Cada conversación comienza desde cero. Estamos pagando tarifas premium por un servicio amateur. Cuando Elena y yo firmamos la cuenta de Peton, nos convertimos en la firma de marketing de más rápido crecimiento en la ciudad. En 3 meses pasamos de ser una pequeña operación boutique a un jugador importante en el mercado local. Todo porque Thaddeus Morse pensó que reducir mi salario a la mitad me enseñaría cuál era mi lugar. La última vez que lo vi fue en un evento de networking de la industria, unos 4 meses después de haber dejado su empresa. Se veía terrible, estresado, cansado, a la defensiva. Cuando me vio al otro lado de la sala, de hecho, intentó acercarse a mí. Cordelia, dijo, tenemos que hablar. Fui educada pero firme.
No creo que tengamos nada que discutir, Thaddeus. Destruiste mi negocio, dijo lo suficientemente alto como para que la gente cercana empezara a prestar atención. Lo miré con calma. Yo no destruí nada. Simplemente dejé de arreglarlo todo. Ese fue el momento en que finalmente entendió lo que realmente había sucedido. Pude verlo en su rostro. Durante 8 años, había estado dirigiendo una empresa donde su función más importante era no estorbarme mientras yo hacía que todo funcionara. Cuando me echó, perdió a la única persona que había estado evitando que su incompetencia se volviera visible para sus clientes. No perdió su negocio porque yo lo saboteara, lo perdió porque en realidad, él nunca lo había estado dirigiendo. La sala a nuestro alrededor se había quedado en silencio. Otros profesionales de nuestra industria estaban escuchando una conversación que ilustraba perfectamente por qué algunos negocios tienen éxito y otros fracasan. No tenía nada que ver con la venganza o la guerra corporativa, tenía todo que ver con entender que el éxito sostenible proviene de la competencia genuina y las relaciones auténticas, no de los títulos, el ego y la ilusión del poder. Me retiré educadamente y me reincorporé a la conversación de Elena con un cliente potencial. 6 meses después, supe por contactos de la industria que Thaddeus se había visto obligado a vender lo que quedaba de su empresa a una firma más grande. El nombre de la marca desapareció por completo. El legado de su padre, construido durante décadas, se había esfumado. Pero aquí está lo que la gente no siempre entiende sobre esta historia. Yo nunca me propuse destruir a Thaddeus Morse ni a su negocio. Nunca planeé un elaborado esquema de venganza. Simplemente me negué a seguir sosteniendo a alguien que me trataba como a alguien desechable, mientras dependía enteramente de mi trabajo para mantener su reputación. La venganza más devastadora no es lo que le haces a alguien, sino lo que sucede cuando dejas de hacerlo todo por ellos. Hoy, 2 años después, Elena y yo dirigimos la consultoría de marketing más exitosa en 3 estados. Tenemos 47 empleados, oficinas en 2 ciudades y una lista de espera de clientes que se extiende por 6 meses. Forbes nos incluyó en un artículo sobre empresas propiedad de mujeres que están transformando sus industrias. El diario de negocios local me nombró empresaria del año. Pero ese no es el giro que quiero contarles. El giro es lo que le pasó a Thaddeus después de que su empresa colapsara y cómo eso llevó a la llamada telefónica más inesperada que jamás he recibido. ¿Recuerdan que mencioné que se vio obligado a vender lo que quedaba de su negocio? Bueno, lo que yo no sabía en ese momento era quién lo compró. Resulta que fue adquirido por Meridian Holdings, una de esas enormes firmas de inversión corporativa que compra empresas en problemas, las despoja de sus activos y luego las revende o las disuelve por completo. Thaddeus se fue con suficiente dinero para cubrir sus deudas y, tal vez, 6 meses de gastos de manutención. No era exactamente la jubilación cómoda que probablemente imaginó cuando heredó la empresa de su padre. Durante 1 año después de eso, no supe nada de él. De vez en cuando alguien mencionaba haberlo visto en eventos de networking intentando reconstruir su reputación, pero ya nadie lo tomaba en serio. Las noticias corren rápido en nuestra industria y todos sabían lo que realmente le había pasado a su negocio. Luego, hace unos 8 meses, algo interesante empezó a suceder. Comencé a recibir llamadas de cazatalentos preguntándome si sabía algo sobre los antecedentes y la historia laboral de Thaddeus Morse. Al parecer, estaba solicitando puestos de alta gerencia en varias empresas, y su currículum lo hacía sonar como si hubiera sido una especie de líder visionario que había construido una agencia exitosa antes de decidir buscar nuevos desafíos. Siempre fui honesta cuando esos reclutadores llamaban. Explicaba que aunque Thaddeus había sido dueño de una empresa, no había estado particularmente involucrado en las operaciones diarias ni en las relaciones con los clientes. Nunca hablé mal de él personalmente, pero tampoco lo ayudé a crear una narrativa falsa sobre sus capacidades profesionales. La mayoría de esas conversaciones terminaban con el reclutador agradeciéndome por mis comentarios y pasando a otros candidatos. Pero entonces, hace 3 meses, recibí una llamada que me dejó completamente impactada. Señorita Haynes, habla Patricia Williams de Blackstone Associates. Somos una firma de búsqueda de ejecutivos y esperamos que pueda ayudarnos con una situación bastante inusual. Blackstone Associates es una de las firmas de cazatalentos más prestigiosas del país. Ellos colocan a directores ejecutivos y altos ejecutivos en empresas de la lista Fortune 500. No podía imaginar por qué me estaban llamando.
Un cliente nos ha contratado para encontrar un director de marketing para su organización, continuó Patricia. Es un rol importante con una responsabilidad y compensación sustanciales. Basándonos en nuestra investigación, creemos que usted podría ser perfecta para este puesto. Me sentí halagada pero confundida. Agradezco la llamada, pero estoy muy contenta con mi situación actual. Soy socia de mi propia firma. Lo entendemos y ciertamente respetamos su éxito, pero esta oportunidad es bastante extraordinaria. Nuestro cliente busca específicamente a alguien con su combinación de habilidades para construir relaciones y experiencia operativa. El paquete de compensación comienza en 400.000 anuales. Más participación en el capital y bonificaciones. Eso captó mi atención, no porque estuviera interesada en dejar a Elena y a nuestra empresa, sino porque ese tipo de oferta significaba que hablaba en serio sobre encontrar a alguien excepcional. ¿Puede decirme más sobre el cliente?, pregunté. En realidad, ahí es donde esto se vuelve algo delicado. El puesto es con Meridian Holdings. Específicamente para supervisar las operaciones de marketing de sus propiedades recientemente adquiridas. Buscan a alguien que pueda reconstruir las relaciones con los clientes y restaurar la eficiencia operativa en empresas que han experimentado desafíos de gestión. Casi se me cae el teléfono. Meridian Holdings, la empresa que había comprado el negocio de Thaddeus. No estoy segura de estar interesada en esa oportunidad en particular, dije con cuidado. Señorita Haynes, espero que al menos considere reunirse con nuestro cliente. Están preparados para ofrecerle una autonomía y recursos significativos. Y francamente la solicitaron a usted específicamente por su nombre después de investigar su trayectoria y reputación en la industria. Esa noche lo hablé con Elena. Toda la situación se sentía surrealista. Quieren que limpies las adquisiciones corporativas que fallaron debido a una mala gestión, dijo Elena. En realidad, es un papel fascinante. Básicamente estarías haciendo lo que hiciste por Thaddeus, pero para múltiples empresas y con el reconocimiento y la compensación adecuados. ¿Pero trabajar para la empresa que compró su negocio? ¿No te parece raro? Cordelia, tú no causaste que su negocio fallara. Simplemente dejaste de evitar que fallara. Si Meridian Holdings se ha dado cuenta de que necesitan a alguien con tus habilidades para arreglar situaciones similares, eso es, en realidad, un cumplido a tu experiencia. Acepté la reunión, sobre todo por curiosidad. La oficina de Meridian Holdings estaba en un rascacielos en el centro con vistas a toda la ciudad. Patricia Williams me recibió en el vestíbulo y me escoltó hasta el piso 42, donde me presentaron a David Chen, el director regional que supervisaba sus adquisiciones recientes. David no era para nada lo que yo esperaba. Tenía unos 40 y tantos años, era de voz suave e increíblemente bien informado sobre las operaciones comerciales. Claramente había hecho su tarea sobre mis antecedentes y la situación con la empresa de Thaddeus. Cordelia, gracias por aceptar esta reunión. Quiero ser completamente transparente sobre por qué estamos interesados en usted específicamente. Sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa de conferencias entre nosotros. En los últimos 18 meses, Meridian ha adquirido 7 empresas pequeñas y medianas en diversas industrias. Todas estaban fallando cuando las compramos y todas tenían patrones similares de disfunción, empleados talentosos infravalorados por una gerencia impulsada por el ego. Relaciones sólidas con los clientes descuidadas o mal gestionadas, y experiencia operativa pasada por alto en favor de un liderazgo superficial. Abrió la carpeta y me mostró análisis detallados de cada adquisición. En cada caso, descubrimos que el valor real de la empresa existía en las relaciones y la experiencia de los empleados de nivel medio, quienes no estaban siendo utilizados ni compensados adecuadamente. Cuando intentamos reconstruir estas empresas utilizando enfoques de gestión tradicionales, tuvimos dificultades para restaurar las relaciones con los clientes y la eficiencia operativa que las habían hecho valiosas en primer lugar. Podía ver hacia dónde iba esto. Quieren que los ayude a identificar y retener a las personas que realmente hicieron que esas empresas funcionaran. Exactamente. Pero más que eso, queremos que desarrolle un enfoque sistemático para reconstruir empresas que han perdido su base operativa debido a un mal liderazgo. Creemos que usted entiende algo sobre las relaciones comerciales que la mayoría de los ejecutivos pasan por alto. David se inclinó hacia adelante en su silla.
Hemos estudiado lo que pasó con el negocio de su antiguo empleador, no para juzgar o asignar culpas, sino para entender la dinámica que llevó a un colapso operativo tan completo. Lo que encontramos fue fascinante. Sacó otro documento, este se centraba específicamente en la empresa de Thaddeus. Antes de que usted se fuera, ese negocio tenía un crecimiento constante de ingresos, una alta retención de clientes y relaciones sólidas con los proveedores. A los 6 meses de su partida, todas esas métricas cayeron drásticamente. Pero esto es lo que captó nuestra atención. Los clientes que se mudaron a su nueva firma informaron una mayor satisfacción y mejores resultados de los que jamás habían experimentado. No estaba segura de a dónde quería llegar. Eso nos sugiere que usted no solo estaba manteniendo las relaciones existentes, sino que en realidad estaba brindando un nivel de servicio que superaba lo que esos clientes habían recibido antes, incluso cuando estaba limitada por trabajar dentro de la estructura de la empresa de otra persona. ¿Qué tiene eso que ver con Meridian Holdings? David sonrió. Queremos darle los recursos y la autoridad para hacer por nuestras empresas adquiridas lo que hizo por su propia firma. Identificar el talento real, reconstruir las relaciones auténticas y crear operaciones sostenibles basadas en la competencia en lugar de la jerarquía. La oferta era aún más sustancial de lo que Patricia había indicado, 400.000 de salario base, más bonificaciones por desempeño que podrían duplicar esa cantidad, más participaciones en el capital de las empresas que yo reconstruyera con éxito. Tendría un equipo de analistas y especialistas operativos. Reportaría directamente a David con total autonomía sobre contrataciones, despidos y decisiones estratégicas para las operaciones de marketing de todas las propiedades adquiridas. Pero la parte más interesante de la oferta fue lo que David dijo a continuación. Hay una cosa más, Cordelia. Tenemos una situación particular que creemos que podría interesarle personalmente. Sacó un último documento. Hace 3 semanas adquirimos otra firma de marketing en problemas. El dueño había estado intentando reconstruir su reputación después de que su empresa anterior fallara, pero cometió errores de gestión similares, empleados talentosos que se iban. Relaciones con los clientes deteriorándose y disfunción operativa. Mi corazón empezó a latir más rápido. El nombre del dueño es Thaddeus Morse. Me quedé mirando a David en completo shock. Compraron la nueva empresa de Thaddeus. En realidad, él nunca fue el dueño. Fue contratado como gerente general para un grupo de inversionistas que pensaron que su experiencia dirigiendo una agencia anterior sería valiosa. Cuando ese arreglo falló, los inversionistas se comunicaron con nosotros para adquirir los activos y reconstruir la operación. David abrió el documento para mostrarme informes financieros y evaluaciones operativas. La empresa tiene buenas bases, una base de clientes sólida, personal talentoso y una infraestructura decente, pero sufre los mismos problemas de liderazgo que destruyeron su negocio anterior. El personal no confía en la gerencia. Los clientes están frustrados con el servicio inconsistente y nadie parece entender cómo coordinar las diversas piezas móviles. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieren que me haga cargo de la empresa donde trabaja Thaddeus? Queremos que la reconstruya adecuadamente. Lo que suceda con el señor Morse sería enteramente su decisión como directora operativa. Tendría autoridad completa sobre el personal y la estructura de gestión. La ironía era tan perfecta que casi parecía ficticia. Aquí estaba el universo ofreciéndome la oportunidad de convertirme en la jefa de Thaddeus, de tener el control total sobre su futuro profesional, de decidir si se quedaba o se iba. Era la fantasía de venganza definitiva servida en bandeja de plata. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante sobre mí misma. No lo quería. No porque no estuviera enojada por cómo me había tratado, no porque pensara que merecía algún tipo de redención profesional, sino porque aceptar ese papel significaría dedicar mi tiempo y energía a solucionar problemas creados por la incompetencia de otra persona. En lugar de seguir construyendo algo positivo con Elena. David, me siento increíblemente halagada por esta oferta. La compensación es generosa, el papel es desafiante y puedo ver cómo sería profesionalmente gratificante. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. Pero he pasado 8 años de mi carrera sosteniendo el ego de otra persona y limpiando desastres que yo no creé. No me interesa volver a hacer eso, incluso con mejor paga y reconocimiento.
David pareció decepcionado, pero no sorprendido. Lo entiendo perfectamente. Teníamos que hacerle la oferta porque usted es exactamente el tipo de líder que necesitamos, pero respetamos su decisión de enfocarse en el crecimiento de su propia empresa. Mientras salía del edificio, Patricia me acompañó al ascensor. «¿Puedo preguntarle algo de manera extraoficial?», dijo ella. «Claro». Cuando David le contó sobre la situación de Thaddeus Morse, vi que su expresión cambió. ¿Hubo alguna historia personal allí que hiciera la oferta menos atractiva? Pensé en esa pregunta mientras el ascensor descendía 42 pisos. En realidad, fue lo contrario, le dije. La historia personal me hizo darme cuenta de que la mejor venganza no es obtener poder sobre alguien que te hizo daño. Es construir algo tan exitoso que su opinión sobre ti se vuelva completamente irrelevante. 6 meses después, Elena y yo abrimos nuestra tercera oficina. Ahora empleamos a 63 personas, incluidos 12 antiguos empleados de varias empresas que Meridian Holdings ha adquirido y reconstruido. Nuestra base de clientes incluye empresas de la lista Fortune 500 y 3 firmas de inversión diferentes se nos han acercado para ofrecernos oportunidades de expansión. El mes pasado, recibí una invitación para hablar en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Marketing sobre el crecimiento empresarial sostenible y el liderazgo auténtico. Fue el discurso principal ante una audiencia de 1.500 personas, todos profesionales de la industria. Thaddeus probablemente estará en esa audiencia. Todavía asiste a eventos de la industria, todavía intenta usar su red de contactos para encontrar nuevas oportunidades. Si él está allí, me verá recibir el reconocimiento por la experiencia que él nunca se molestó en reconocer cuando tuvo la oportunidad. Pero esto es lo que he aprendido sobre el verdadero éxito, no se trata de demostrar nada a las personas que te infravaloraron. Se trata de construir algo tan sustancial y significativo que su reconocimiento se vuelva innecesario. La mejor venganza no es destruir a alguien que te hizo daño, es volverte tan exitosa que olvides que existen. Y cuando los recuerdas, te das cuenta de que su capacidad para lastimarte desapareció en el momento en que dejaste de necesitar su aprobación. Ese recorte salarial que Thaddeus me dio hace 2 años se suponía que me enseñaría mi lugar. En cambio, me enseñó lo que valgo.